Entonces, al hablar de estos temas, me gusta enfatizar que no es que hay un evangelio para este tipo de pecadores. No hay un evangelio para los drogadictos y otro para los homosexuales y otro para los... Es un solo evangelio, es el evangelio de Cristo. Pero entonces, esto nos enfrenta a qué estamos predicando, qué se está predicando desde los púlpitos. Se está predicando ese evangelio que es poder de Dios. Porque Jesucristo dijo en Juan 8, 31 al 32, y esta cita, quisiera tal vez que la busquen para que se despierten un poquito. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quién está hablando Jesucristo? A gente que decía haber creído en él. Dijo a los que dijeron que habían creído en él. Ahora, ¿da Jesucristo esa profesión de fe como algo? Bueno, creen en mí, ¿son cristianos ya? No, él les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y eso es lo que sucede hoy en día. Estamos dando por cristianos a mucha gente que no es cristiana, solo porque hizo su profesión de fe. Ahí tenemos una de las raíces terribles del problema. Pero el texto dice algo muchísimo y muy interesante. Entonces, si usted permanece en la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces uno tiene que confrontar a la persona que está aconsejando y decirle: bien, lo que dice aquí Cristo Jesús es que usted conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Un cristiano no puede vivir esclavizados permanentemente del pecado. El cristiano lucha contra el pecado, puede incluso caer en el pecado y hasta en un periodo terrible de pecado, pero el cristiano no puede ser esclavo del pecado, porque entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el otro versículo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay que decir: mira, o usted no ha conocido la verdad, o no ha conocido la verdad como debería. Porque si entendemos esto, ¿quién es la verdad después de todo? Cristo mismo. Ahora, ¿usted cree que conoce ya a Cristo completamente? No podemos ver que el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, y vea que esa es una de las epístolas de prisión, ya él estaba en Roma encarcelado, o sea, es en el fin de su vida. Un apóstol que por muchos años había predicado el evangelio, plantado iglesias, hecho la obra de Dios por muchos años, y en ese capítulo habla de conocer a Cristo en esos términos: yo todo lo tengo por basura, todo, con tal de ganar a Cristo y a fin de conocerle. En su vejez, él, que había hasta tenido revelaciones especiales de Dios, quería conocer a Cristo más y más. Y esto nos devuelve a este asunto. La gente piensa que conoce a Cristo, pero no lo conoce. Entre más conozcamos a Cristo, entre más conozcamos de la verdad, más libres vamos a ser. Libres de maneras equivocadas de pensar, de vivir, de actuar. Y a esto hay que enfrentar a los aconsejados. Tenemos que ir a la verdad, al conocimiento de la verdad que da libertad. Ese es el evangelio. Y entonces hay esperanza. Hay que llevarles a las personas, porque con todo esto les llevamos en la Biblia a ver el pecado que los separa de Dios, el pecado que nos hace merecer el infierno, y esa es la parte necesaria para que la persona sea consciente del pecado, de la gravedad de su situación. Pero ahí no queda el mensaje. Hay esperanza. Este versículo deben anotarlo, primera a los Corintios 6:11. Y leamos desde el anterior para que veamos de qué está hablando el apóstol.
Versículo 9 mejor. Primera a los Corintios 6 y leo a partir del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Eso es, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea Dios. Pero usted se siente así, o usted solo está pensando que eso es para los muy malos que cometen esos terribles pecados. Porque el consejero tiene que tener la experiencia de salvación. Y cuán triste es ver a ciegos guiando a ciegos. Usted tiene que tener entendimiento de que usted está ahí. Usted también ha sido lavado y ha sido santificado y ha sido justificado de la misma manera. Y que ese pecador que viene a usted a consejo también puede serlo por la gracia de Dios. Hay esperanza, claro que sí. Pero entonces quisiera hablar de algunos factores asociados a este grave problema que tiene la iglesia con respecto a la inmoralidad. Ya he mencionado, pero el primero es un desconocimiento del Evangelio. Y esto a todos niveles. Líderes, hay gente que está predicando el Evangelio y no conoce a Cristo. Hay algo que dijo Richard Baxter en el siglo XVII y casi que lo repitió parecido George Whitefield después, diciendo que la desgracia del cristianismo es la cantidad de pastores inconversos. Un desconocimiento del Evangelio, porque nosotros vemos la situación, por ejemplo, la inmoralidad del clero durante la Edad Media. En la Iglesia Católica, el clero vivía en inmoralidad y eso lo sabían todos. A veces en los pueblos, cuando llegaba un nuevo cura, los hombres del pueblo venían y peleaban cuidando a sus mujeres porque sabían que ese cura iba a ser una amenaza para sus esposas. Y así era en cualquier pueblo. Se sabía, y ya eso era algo sabido, que los curas tenían sus concubinas, etc. La inmoralidad que vio Lutero cuando hizo ese viaje a Roma, eso lo desilusionó a tal grado. Él dice, ¿qué fue lo que vi ahí? A todos los que supuestamente deberían estar predicando el Evangelio sumidos en la inmoralidad. Eso había pasado antes. Y la Reforma, al hacerles volver a la Escritura, los hace también volver a la santidad que se pide del pueblo de Dios. Otro de los, digamos, factores que yo asocio a este problema es las supersticiones y soluciones mágicas que se están dando en algunas partes. Culpar a los demonios y a los antepasados es algo con lo que me topo tan frecuentemente. Y tenemos que luchar con la verdad. Esa doctrina de las maldiciones generacionales o de las no sé qué otro nombre tiene, pero eso es una manera de transferir mi culpa a mi abuelo, que decían que era así o así, o a mi papá, etcétera. La maldición del pecado viene desde que Adán pecó. Si quiere pensar en una maldición generacional, tiene que irse hasta Adán. De ahí viene. Pero este tipo de métodos en los que hacen que la persona renuncie a sus supuestas cadenas, todas sus supersticiones no le ayudan a la persona.
lo confunden más, porque ya hizo todo, ya dijo todo lo que tenía que decir, igual sigue esclavo. Yo vi, hermanos, una cosa muy triste en internet, un video, hace mucho tiempo fue ese, pero que ahí está en YouTube. Grabaron a un hombre que supuestamente estaba echándole el demonio de homosexualismo a otro, estaba sacándole el demonio. Y todo es en un ambiente de gran euforia. Y esa persona, yo la veía, sudaba, lloraba, se revolcaba, de todo hizo. Y le echaron el demonio un montón de veces afuera, ¿verdad? Después de todo ese proceso, la persona ya vuelve en sí, o se tranquiliza, digamos que ya lo están dando por liberado. Pensemos, tengamos compasión de un alma así. ¿Qué sucede con esta persona que se revolcó y sudó y lloró y en esa euforia parece que todo se solucionó, cuando dentro de 2 semanas se ve luchando con lo mismo que ha estado luchando? Y entonces eso es contrario, y más bien muchos de estos por eso se vuelven contra el cristianismo. Todo eso es falso. O los confunden o se quieren. Hay gente que ha sufrido mucho así, pero es más bien por apartarse de la Escritura y del método de la Biblia, de cómo se lucha contra el pecado. Eso es una ingratitud, y no digo que los que lo hagan tal vez hasta buenas intenciones tienen, pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale llamar a los pecados demonios? ¿Qué hay detrás? No es mi culpa. Es un demonio. Son obras de la carne y tenemos que tratar con el pecado bíblicamente. Nuestras iglesias en nuestro país, y sé que en muchas otras partes, pero nos interesa nuestro país, no andan bien. Y la gente no quiere escuchar esto. La gente quiere escuchar mensajes donde le diga que sí, estamos muy bien, que estamos avanzando, que hay una visión nueva para este año y que van a pasar grandes cosas, etcétera, etcétera. Ilusiones. La iglesia no está bien porque se apartó del libro de Dios para creer fábulas. Si queremos de veras ayudar a los que vamos a aconsejar, tenemos que volver a la Biblia, y ese método no es un método mágico, pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otro de los factores terribles, y aquí es ausencia de pastoreo. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, etc. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas. No velan por nadie. Los pastores, en muchas ocasiones, no podemos generalizar, hay hombres de Dios procurando hacer la labor, pero velan por vuestras almas. No, el pastor ha pensado que a él lo que le toca es llegar y predicar el domingo, y esa es su labor. Y procurar que la iglesia crezca con los métodos que sea. Velan por vuestras almas. Los pastores tienen que velar por las almas. Vigilar las almas. Hay una ausencia de pastoreo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando la persona se inscribe, le decimos que necesita lo que llamamos nosotros un compañero de rendición de cuentas, o un compañero de responsabilidad, y le repetimos, en la medida de los posibles, busque en su iglesia, sea un pastor, sea los ancianos, sea un hermano maduro en la fe, y muchos de ellos dicen, no hay, no tengo a quién. Ahora, hay quienes quieren huir de eso, no quieren hablar, y eso es cierto, pero en muchos casos es cierto, no hay. Ni los pastores están disponibles, ni los hermanos están haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, de ayudar al hermano. No lo están haciendo, se ven solos. Y entonces eso entorpece el proceso. No va a poder, se necesita ayuda. La persona no va a poder salir adelante solito. Necesita ayuda.
Y nosotros tenemos que ofrecerla y estar ahí. Y eso va a ser difícil, cuesta, se sufre también. Otro de los factores que impide y que más bien dificulta es el desconocimiento de los medios de gracia. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona que viene con la actitud correcta de ayúdeme, quiero que me enseñe el camino, ¿cómo? Le vamos a enseñar, no como les decía, un método nuevo, no que yo ahora tengo algo diferente y especial que te va a ayudar. Le vamos a enseñar los principios de la Biblia para que él aprenda, si es un hermano en la fe, a caminar en libertad. Tenemos siempre esas dos cosas. Primero, mostrar el Evangelio una y otra vez, porque puede que la persona ni siquiera es creyente verdadero. Pero si es creyente verdadero y está luchando, aquí está en la Biblia, ¿estás usando los medios de gracia? ¿Estás siendo fiel en la asistencia al culto, a la lectura, meditación de la palabra? ¿Está buscando a Dios en la soledad con fervor, con constancia? Y eso se lo vamos a ir enseñando durante ese proceso.